a partir de este momento. Digo, vamos a presentar a Andrés Ibarra, que es argentino, licenciado en Economía y posgrado en Stanford, es presidente de la Fundación País Abierto y Digital, vicejefe de gabinete y ministro de Modernización durante la presidencia de Mauricio Macri en la etapa 2015-19 y anteriormente ministro de Modernización de la Ciudad de Buenos Aires. Fue director comercial corporativo y director de marketing del Correo Argentino, director de Autopistas del Sol y gerente general de Boca Juniors. Andrés Ibarra, le vamos a ir pidiendo por favor que tenga la amabilidad de venir a acompañarnos. Lo vamos a recibir con este aplauso si son tan gentiles. Bueno, también queremos dar la bienvenida a Alexandre Ditzen, presidente, es consultor especializado en inteligencia artificial aplicada a negocios. Hoy, decía, preside la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial y CEO en Maxen. Por favor, Alexander, que nos venga a acompañar con este aplauso, también le damos la bienvenida. Muchas gracias. Ellos se van ubicando. Queremos darle la bienvenida a Alejandro Martínez. Es miembro de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, decano, justamente, de nuestro país. Es ingeniero en electrónica de la Facultad de Ingeniería de la UBA, especialista en industrias y sistemas aeroespaciales, especialista en ingeniería en telecomunicaciones y graduado en organización y dirección empresaria de la misma universidad. Recordemos que tiene estudios de posgrado en pedagogía y ha sido Project Management profesional. Ha ocupado diversos cargos en empresas nacionales y multinacionales y es profesor adjunto y actualmente decano de la FIUBA. Le damos la bienvenida también a Alejandro Martínez, que está ya sentado con nosotros. Alejandro, muchas gracias. Y por último, quiero dar la bienvenida a Mariana Sánchez Caparrós. ¡Vamos, Mariana! Ella es abogada de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Austral, es doctora en Derecho de la Universidad Católica Argentina, subdirectora de UBA Inteligencia Artificial Laboratorios, se especializa en inteligencia artificial, ética y gobernanza en el sector público. Ella lidera proyectos de inteligencia artificial aplicados a la justicia digital, privacidad y transformación del Estado, articulando equipos interdisciplinarios. Mariana Sánchez Caparrós, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida. Bueno, a todos ellos que con tanta amabilidad y gentileza han llegado a esta parte del país a acompañarnos, va a volver al escenario nuestro querido Claudio Martínez, que lo habíamos presentado hace rato, periodista, productor audiovisual, trayectoria tremenda en gráfica, radio y televisión. Recién estuvo en el escenario y volvemos a contar con él. Para todos un aplauso y la hora y tiempo es de todos ustedes. Bueno, ¿qué tal tanto tiempo, no? Acabo de bajar del escenario y ya estoy de vuelta. Es un placer, realmente, aparte con este panel, con esta mesa y con este tema, porque vamos a hablar de algo que verdaderamente preocupa y que es quién decide el futuro, o sea, quién está tomando estas decisiones que están atravesándonos todo el tiempo, quién está poniendo el pie a fondo en el acelerador que hace que las novedades se multipliquen todo el tiempo. Hablábamos antes con Juan, qué es lo que está pasando, no llegamos, ni siquiera los que estamos metidos en esto, no llegamos todos los días a leer las novedades, las novedades tecnológicas, pero también las novedades políticas que hay en torno a este tema. Lo que está pasando hoy es que la innovación va mucho más rápido que la política, que las políticas en torno a las regulaciones y a la mirada que tiene que hacer la política sobre estos fenómenos. Entonces, vale la pena preguntarse quién está decidiendo el futuro, quién está decidiendo cuál es el ritmo de esa innovación, quién está definiendo cuáles son los límites que vamos a tolerar en esta nueva era marcada por la inteligencia artificial. No voy a monopolizar la palabra porque tengo un panel que voy a disfrutar muchísimo simplemente haciéndoles preguntas. Voy a arrancar con Andrés. Tengo que hacer una aclaración. Andrés está seriamente afectado de la voz.
Algunos dicen que porque anoche fue a ver a Boca y agarró mucho frío. No solo el frío del campo de juego, que fue un frío particular, sino el frío que hace en la ciudad de Buenos Aires a la noche. Pero, Andrés, es un placer realmente compartir con vos este espacio. Sabés que te tengo una enorme admiración. Como toda persona que ha atravesado el Estado en la última década, Andrés nos marcó a todos porque fue el que innovó en los sistemas de gestión, el famoso GDE, lo implementó en la Ciudad de Buenos Aires primero y después como ministro de Modernización de la Nación lo llevó al Estado Nacional y de algún modo todos los que de ahí en adelante tuvimos que atravesar la gestión pública, tuvimos que aprender las lecciones que nos dejó el maestro Andrés. Así que gracias, bienvenido y contame cuál es tu perspectiva sobre este tema. Sí, primero, bueno, esto es lo que soy hoy. Primero, el placer es mutuo y el placer de compartir con ustedes este panel. Y por supuesto, muy agradecidos por todos ustedes que están acá. Y es mentira lo de anoche, es parcialmente cierto, porque grité un solo gol. Después grité otras cosas, pero es otro tema. Yo lo que quisiera compartir, y traje una presentación para compartir con ustedes, tiene más que ver con esa bajada que hay ahí, que es la IA no funciona sobre vacío, y tiene que ver con las condiciones que son necesarias para que todos estos expertos que están acá puedan llevar adelante sus políticas públicas o privadas en materia de IA y los distintos desarrollos que hoy vemos en todos lados, en distintos niveles, de manera transversal a la salud, a la administración, a la educación. Entonces, esta presentación en particular pretende que ustedes, quienes trabajan en el sector público o sector privado, vean cuáles son esas condiciones necesarias en materia de digitalización, sobre todo en materia de digitalización y en materia de política de datos. A partir de eso es que es posible que llevemos adelante ese gran objetivo que nosotros nos planteamos en materia de gestión pública, que fue ir de un estado precario, papel, por decir así, al famoso pasando por el estado digital para llegar al estado inteligente. Ese es el sentido. No sé si ahora te vamos a traer okay. el pasa... Sí. Ahí está, lo están pasando ellos, mira vos. ¿Pero lo tenés? Sería bárbaro que lo pudiera tener. Así pasó rápido. Y de nuevo, perdónenme, vieron que en la vida todo es relativo, todo es relativo. Hoy lo único que quisiera tener es voz. O un agente de IA que hable por vos. O un agente de IA. Un agente, exactamente. Bueno, a ver si es esto. Bueno, obviamente que la innovación pública ya empezó. Yo voy a focalizar en lo público y sobre todo en los subnacionales, en las ciudades. Simples ejemplos que van desde un Luján de Cuyo, con quien trabajamos habitualmente, o Mendoza, en distintos ejemplos como son los que ven ahí, y por supuesto en una ciudad como Barcelona. Y esto ya es una realidad tanto en ciudades pequeñas como en ciudades más grandes. Pero ¿qué pasa? Las realidades son muy asimétricas y por supuesto las soluciones se tienen que adaptar a cada realidad. Entonces, algunos datos. Yo les voy a dar data respecto de estos temas.
Fíjense la realidad argentina, con más de 2.200 gobiernos locales, el 73% de la población está en 143 localidades, que es el 6% de los municipios, el 18% en menos de 400, el 9% en 1.279 localidades, y después hay 400 y pico de localidades con ese bajísimo porcentaje de población. Por supuesto que la infraestructura digital y las capacidades administrativas son absolutamente desiguales, y del mismo modo una condición requerida, que es la conectividad, también tiene una asimetría total en nuestro país. Perdón. Bueno, obviamente desde el punto de vista de los municipios, el desafío es totalmente asimétrico por lo que les estoy comentando, ¿no? Y esos procesos de transformación no pueden darse de manera uniforme. ¿Qué quiero decir? Algunos municipios practican políticas de datos, de gobierno abierto, algunos tienen sistemas de expediente electrónico, otros no tienen absolutamente nada en materia transaccional. Entonces la generación de datos, que es condición necesaria para ir hacia modelos con IA, bueno, carecen de algo fundamental. Yo siempre digo, lo que no se mide no se transforma. Es imprescindible medir qué datos, tener información. Y lo que pasa en la realidad de los subnacionales de Argentina es que hay pocos datos sistematizados acerca de la madurez digital de los municipios. Tampoco hay mucha información sobre servicios digitales, y todo esto impide o es un obstáculo para planificar, priorizar y escalar políticas públicas eficaces. Para eso les voy a compartir un desarrollo que hicimos en la Fundación País Abierto y Digital, que es un índice que mide la madurez digital de los municipios a partir de una muestra relevante. Y con eso podemos evaluar o medir el nivel de desarrollo digital de los gobiernos locales para, con esta mirada integral, generar o tener una verdadera hoja de ruta. Esta herramienta, que termina en un ranking, pero que el objetivo principal es que permita medir y que sea una herramienta para la gestión, permite, como decimos ahí, comprender la situación inicial, desde donde partimos, identificar oportunidades de mejora, establecer prioridades y diseñar esa hoja de ruta. ¿Qué medimos? ¿Qué medimos en esto? ¿Qué van a ver? Son 3 componentes. El primero es la mirada del ciudadano y cómo interactúa a través de las páginas web ese ciudadano. O sea, su puerta de acceso a una provincia o, en este caso, a municipios. La segunda evaluación tiene que ver con el desarrollo, sus capacidades de gestión, los sistemas de gestión. Y tercero es en qué marco ese municipio desarrolla su actividad. Esto es la brecha digital, algo que se habló antes. ¿Cuántos hogares conectados? ¿Qué velocidad de internet? ¿Qué tipo de conectividad tienen? ¿Qué nivel de equipamiento tienen los hogares? Todo esto es el marco en el cual se desarrollan los ciudadanos, y el municipio, el Estado municipal, tiene que llevar adelante las políticas públicas. Ahí bien, estos son los 3 componentes que les decía. El primero es el IMCEL, que se llama así por las siglas de Índice Municipal de Servicios en Línea,
tiene más de 80 indicadores y se evalúan 4 componentes que son las funcionalidades tecnológicas de la página web, o sea, qué nivel de accesibilidad y amigabilidad, la provisión de contenidos que da el municipio, la prestación de servicios, siempre apuntando a cuánto es online y cuánto es físico o presencial, y los componentes de participación y comunicación. Los otros sistemas es el back office, el segundo, gestión de recursos humanos, finanzas, trámites, etc. Y tercero es la brecha digital, que es lo que les comenté. Fíjense, para dar ese panorama y esa base, esta mirada sobre nuestro país, sobre una base de 135 municipios. Explican más o menos el 64% de la población. En términos de un óptimo de 100, de nuevo, en términos de madurez digital, el promedio es 0,54. Quiere decir que estamos en la mitad del camino. Pero si vamos a los grandes componentes, fíjense los extremos. El 88% de los municipios tienen algún canal de pago digital. Es lo que más les interesa, porque tiene que ver con la recaudación. En el otro extremo, el 39% solamente tienen trámites digitales, con algún sistema, algo de lo que hablábamos antes, con algún sistema transaccional digital, pero solo menos de 4 sobre 10. El 65%, o sea, poco más de la mitad, tienen atención por canales digitales. La otra parte es puro físico, puro presencial. Y el otro tema que hace a pilares de la democracia es que la mitad proveen información pública y practican alguna política de datos abiertos, pero de nuevo, de manera digital, no manual, no a pedal, como decimos nosotros. Lo mismo, pero fíjense lo que pasa cuando segmentamos por población. Los municipios que tienen más de 1 millón de habitantes tienen un mayor nivel de desarrollo, son 3, son los más relevantes, no hago nombres para evitar entrar en el ranking, y ahí el score es 0,70%, 0,73%. Hay más nivel de desarrollo digital. Nos vamos hacia abajo a los municipios con menos de 100.000 habitantes y ahí estamos debajo del 50%, o sea, la mitad en términos del recorrido de la madurez digital. Y a la derecha tienen también, fíjense, en el último escalón, lo pobres que son las políticas de comunicación y participación, de provisión de servicios online o digitales y de provisión de contenidos en general, que es lo que comparte el municipio con los ciudadanos. En este caso, en los de menos de 100.000 habitantes. En los que tienen más de 1 millón de habitantes, la situación está allí cuantificada y es mucho mejor. Si vamos a una telaraña, no lo quiero complejizar, pero en términos puntuales, lo mejor, lo más desarrollado en materia digital es lo que tiene que ver con la telaraña, lo que está arriba, en el borde, accesos con dispositivos móviles, todo lo que tiene que ver con las redes sociales, la evidencia de actualización de contenido del portal. En el otro extremo, fíjense la pobreza y la brecha que hay cuando vemos herramientas de accesibilidad, participación ciudadana, pero con herramientas digitales. Por ejemplo, sistemas de votos, ¿no?, para llegar a un presupuesto participativo, por ejemplo, permisos municipales
permisos de obras, habilitaciones municipales, datos abiertos. Todo esto tiene un nivel de muchísimo subdesarrollo. Y justamente, si estos temas en donde se da la principal tramitación o la principal generación de datos está en un estado todavía bastante embrionario, esta dificultad es lo que significa una barrera para ir a los conceptos, digamos, a la aplicación de inteligencia artificial en una escala muchísimo más importante, digamos, o la posibilidad de implementar herramientas de inteligencia artificial basada en datos. Esto lo voy a pasar. Bueno, por eso, sin todo esto que vimos, sin todos estos componentes, esta política digital o esta política de datos, decimos, sin esto la IA es humo, porque no quiere decir que de pronto incorporemos cámaras con componentes de inteligencia artificial, pero si ese back office no está preparado para darle tramitación o respuesta, te quedás en un aparatito lindísimo que decís, sí, tengo cámaras o luminarias con inteligencia artificial, pero no practicás una verdadera política de IA que te ayude en la administración o en la resolución de temas en educación, en salud, etc. Eso es un poco una gráfica de todo lo que significaría llegar a una transformación digital sostenible, que es lo que está puesto abajo, con sistemas centrales, con datos estructurados, no datos aislados, algunos generados por páginas Excel, con expediente digital. Hablábamos hace un rato el tema de la interoperabilidad, las capas de interoperabilidad, por supuesto con el soporte de la conectividad, ciberseguridad, talento. Y acá subrayo, si a todo esto, a la incorporación de tecnología, a la mejora de procesos, a la gobernanza en general, no le metemos profundamente capacitación del lado de la oferta, esto es, del lado del empleado público, y si no compartimos, comunicamos y también capacitamos a la población, esto termina siendo o una oferta no reconocida o una demanda no satisfecha. Con lo cual, todo lo que tenga que ver con la comunicación, con la participación ciudadana, es absolutamente imprescindible, además de la incorporación de la tecnología. Y solamente porque se habló, fue realmente muy buena la presentación de Gustavo, con una cantidad de información espectacular, pero yo solamente para dejar, no un disparador, sino un granito de arena en esto, de manera simplificada, al debate mundial que estamos teniendo, claramente hay dos posturas, con sus más y con sus menos. En Estados Unidos, llamémosle el mercado como motor, le pusimos ahí, la innovación acelerada y con algunos bullets, la innovación primero, las grandes empresas como protagonistas, bueno, lo que ustedes pueden ver allí. La Unión Europea hacia el otro lado, y es una discusión que hoy es una realidad, más apuntando a los derechos, a los riesgos, la AI Act de Europa, que es una regulación ambiciosa, el enfoque basado en riesgos y derechos, la protección del ciudadano digital, etc. Y nosotros lo que pensamos, habiendo pasado por la función pública, teniendo inquietudes desde ese lado, colaborando en este sentido, creemos que América Latina y Argentina en particular
tiene que adoptar un camino que contenga todo lo bueno que es la innovación, pero también todo lo que tiene que ver con una regulación que preserve la persona humana, la privacidad y los datos. Una cosa no quita la otra. Y nuestra regulación, siempre en estos temas de innovación, la regulación o los estados que regulan llegan tarde. Bueno, tenemos la oportunidad de ver lo que están haciendo otros para poder imitarlo mejor. Por eso hablamos de innovar sin excluir, de regular con un propósito, de proteger derechos, de capacidades reales, favorecer el talento, no importar modelos, pero aprovechar todas esas experiencias. En definitiva, todo esto, la inteligencia artificial no va a reemplazar al Estado, es una herramienta, se decía también acá, pero puede ayudar muchísimo a transformarlo. Por eso siempre hablamos, y ahí tienen algunas palabras representativas, del Estado burocrático, fragmentado, reactivo, basado en papel, al Estado inteligente, basado en datos, interoperable, cercano al ciudadano, participativo, con plataformas participativas, mejores servicios, transparente. Y por supuesto, en materia de infraestructura, gobernanza e inteligencia, tienen allí los componentes principales para llegar a ese Estado inteligente. Bueno, hasta acá llegué y mi voz llegó, así que gracias. Perdón lo extenso. Imagínense si Andrés con un hilo de voz nos dio esta clase espectacular. Imagínense cuando esté con la... Hay que invitarlo de vuelta para cuando tenga toda la voz. No después de un partido de Boca, obviamente. Eso hay que evitarlo. Alexander, ahí dejó un poco picando Andrés la situación en Argentina. Vos sos presidente de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial. ¿Dónde sentís que está parado nuestro país en términos de desarrollo, pero también de regulaciones de inteligencia artificial? En términos de desarrollo, hay varios cerebros argentinos trabajando para Estados Unidos. O sea, Argentina de alguna manera está formando parte de esta gran revolución. Estamos produciendo las startups del futuro seguramente de América Latina salgan de Argentina. Somos la nación que en la región tiene el mejor ratio de unicornios por habitante. O sea, hay un gen emprendedor argentino, con lo cual la inteligencia artificial es el mejor aliado del emprendedor, ¿no? Lo ayuda a lanzar su empresa mucho más rápido, así que de ahí va a salir un protagonismo claro. Y estratégicamente, obviamente, Argentina no tiene que ir a competirle a Anthropic y a OpenAI. Lo que tiene que hacer es encontrar su lugar en el nuevo mapa, signado por la inteligencia artificial como motor de la economía. Entonces, nosotros tenemos que saber dónde somos fuertes, en qué industrias producimos muchos datos, en qué industrias tenemos mucha experiencia, construir modelos sobre eso y eso convertirlo en un producto y empezar a exportarlo. Ese es para mí el mejor plan estratégico, la mejor jugada que tiene Argentina. Yo creo que vamos hacia eso. Y en términos de regulaciones, esquivamos una bala muy importante, que fue una regulación, una propuesta de regulación el año pasado que iba a ser desastrosa para el ecosistema, porque al mismo tiempo no iba a proteger a los damnificados y no iba a permitir la innovación. Así que por suerte esa regulación fue frenada en las dos cámaras y se están pensando diferentes opciones. Nosotros tenemos conversación tanto con senadores como con diputados de la Nación y el enfoque empieza a ser no hacer una gran regulación única para toda la inteligencia artificial, porque es un plato demasiado grande de masticar, ¿no? Sino ir tomando problemáticas específicas, hacer una regulación para eso. Y en esa conversación lo que aparece es que ¿qué es lo que se regula? Porque los derechos que se están vulnerando ya están protegidos. Si alguien hace un deepfake mío, el derecho a usar mi imagen ya está protegido, ¿no? Entonces, tal vez lo que haya que ver es más un poco lo que se presentó recién, ¿no? Sobre el tema de necesitamos
procesos nuevos, necesitamos velocidad nueva para poder darle una respuesta al ciudadano en la defensa ante un deepfake o ante una estafa, que es el riesgo que tenemos ahora a la vuelta de la esquina. Alexander, los últimos 3 gobiernos hicieron propuestas, cada uno en su tiempo y cada uno representando lo que su tiempo les proponía. No es lo mismo el gobierno donde estaba Andrés hasta el 2019 que el gobierno de Alberto Fernández, que este gobierno post-ChatGPT y post-explosión de la inteligencia artificial. ¿Cómo sentís que la política está mirando este proceso? Primero, no estoy de acuerdo con esa mirada. Lo que vemos es este péndulo que vive la Argentina nos está lastimando desde un montón de lugares. El del plan estratégico es no tenemos un solo plan estratégico porque no nos ponemos de acuerdo en qué país queremos ser y cómo queremos jugar en el mundo. El gobierno de Mauricio juntó un equipo tremendo, CEOs de todas las empresas viniendo al Centro de Innovación ahí en Buenos Aires a opinar, a ayudar a construir un plan estratégico de IA. Se terminó el Plan Nacional Estratégico de Inteligencia Artificial, luego pierden las elecciones y por un tema de rivalidad política ni siquiera están enterados que existía. O si lo recibieron, lo tiraron a propósito a la basura con bronca, ¿no? Esa es la materia política sobre la que tenemos que ponernos de acuerdo y generar un plan. Después de eso vino el gobierno de la Libertad Avanza y lo mismo. En conversaciones nos han dicho que ni siquiera conocían de la existencia de ese, por lo menos para ir a buscarlo y ver si te ibas a robar algo con un copy-paste, ¿no? Mínimo, ni siquiera eso, ¿no? Entonces, hubo muchos intentos realmente de generar un plan macro. Y siempre volvemos para atrás, ¿no? Tenemos que empezar a encontrar una manera, y la solución no es técnica, la solución es política, es de conversación, es decir, dejemos nuestra diferencia de lado, porque si Argentina no tiene realmente una decisión consensuada a nivel nacional de cómo pararse, difícilmente ganemos en la batalla que se viene. Pienso en algo que decía Gustavo en su presentación. Él hablaba de los centros de datos. ¿Cuán relevante te parece que Argentina juegue un partido en ese plano, digamos? O sea, que tenga, además de lo que vos resaltaste, la capacidad de nuestras startups para desarrollar aplicaciones, que además tenga poder de cómputo. Exactamente. La inteligencia artificial vive en los data centers. Si nosotros no empezamos a alojar nuestros datos en territorio argentino y a computarlos en territorio argentino, vamos a ser siempre dependientes. Entonces, el mundo se va a dividir entre aquellos que ofrecen servicios de inteligencia artificial, los que yo veo como los ganadores, y aquellos que consumen servicios de inteligencia artificial. Argentina tiene que ya mismo implementar un plan para estar de este lado. Y eso significa empezar, por lo menos en aplicaciones críticas como justicia, salud, gobierno, empezar a alojar modelos de lenguaje y diferentes servicios de machine learning en Argentina. Que en esta evolución tan acelerada, ¿cuántos años hace que te dedicas a esto en principio? Quiero preguntarte. 11 años. 11 años. ¿Qué cosas se confirmaron y qué cosas te decepcionaron de este desarrollo? Yo cuando entré al mundo de la inteligencia artificial fue en octubre de 2015, o sea, 10 años y medio, y lo que dije es, para mí la forma de interactuar con los sistemas de información va a ser cada vez más natural. El gerente de una empresa va a hablarle a un dispositivo y ese dispositivo le va a contestar sobre los datos más relevantes que está buscando, ¿no? En esa época existían sistemas transaccionales en los que él se lo pedía a un secretario, el secretario se lo pedía a 5 pasantes que estaban una semana haciendo presentaciones para poder contestarle esa pregunta una semana más tarde, con suerte, si todo funcionaba bien, ¿no? Y yo dije, esto va a cambiar, y hoy estamos viendo esa transformación. Así que en lo tecnológico todo está siguiendo un rumbo predecible, lo que nos dice que tenemos que empezar a prepararnos desde el punto de vista de gobierno para lo que inevitablemente va a pasar, que va a ser inteligencia artificial absolutamente en todo, y dentro de muy poco tiempo robots físicos en la calle, robots físicos en la industria, robots físicos en casa, robots físicos al lado en la verdulería, y nosotros ni siquiera estamos empezando a discutir un marco regulatorio para eso, ¿no? Sí, da la sensación de que la Argentina, por el péndulo, por sus recurrentes crisis económicas y políticas, está casi permanentemente fuera del mapa o cayéndose del mapa.
¿Tiene alguna ventaja eso? O sea, ¿tiene alguna ventaja en este momento donde todo pasa tan rápido estar en la tribuna y mirar qué es lo que está sucediendo en otros territorios? Yo creo que el péndulo solamente tiene, no sé, es únicamente 100% pernicioso. Yo creo que tenemos que convertir el péndulo en diversidad y en una conversación alineada, en poder sumar a una mesa a alguien con ideas, separar sus ideas políticas y poder coordinar un plan. Argentina no tiene ninguna chance si seguimos avanzando. Ahora los mercados están de alguna manera dándonos el beneplácito, se ven todos los indicadores. Si después cambiamos de rumbo y volvemos para atrás, otra vez los mercados nos castigan, pero estamos mejor con, no sé, otro tipo de puntas. La era que viene de Argentina tiene que poder integrar todas las problemáticas. No, de nuevo, no le veo nada beneficioso al péndulo. Contanos qué es la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial, quiénes participan ahí, cuáles son sus interacciones, cuáles son sus interlocutores. Es un proyecto que nace de leer la importancia que va a tener este tsunami, como dice Juan, de la inteligencia artificial. Yo soy un poco más grosero y le digo el cachetazo. Y la idea es, bueno, ¿de qué manera vamos a hacer que toda la sociedad argentina se prepare mejor, ¿no? Que el cachetazo duela menos? Y vimos diferentes alternativas y entendimos que la mejor es crear un ecosistema. Es empezar a crear conexiones entre silos estancos como es gobierno, academia, grandes empresas, startups en definitiva, nuestras acciones tienen que ver con fomentar la construcción desde ese ecosistema, desde lo físico, generando eventos. Ya vinimos a hacer un evento en Neuquén con mucha participación, con participación de todos los sectores y armado, justo recién hablábamos de coordinar diferentes sectores, ¿no? Armado en conjunción, gobierno de la provincia, gobierno de la ciudad, las grandes empresas petroleras de Neuquén, un centro educativo y una fundación como nosotros. Todos juntos cooperando para que se dé esa conversación sobre el futuro de Neuquén. Entonces, básicamente, hoy el centro de nuestras operaciones es eso. Después asesoramos a diferentes entes de gobierno. Recién hablábamos, ¿no?, de nuestras charlas con legisladores. También estamos con proyectos en los que queremos llevar la educación a los lugares más recónditos del país. No la educación, sino justamente la educación potenciada por inteligencia artificial a escuelas rurales, por ejemplo. Eso está en diseño todavía, pero queremos empezar por ese lado. Y también ser una voz de esperanza. Que no empiece a aparecer en toda la sociedad un relato anti-inteligencia artificial por una cosa que pasó, una en un millón, y que Argentina empiece a generar una cultura de despegarse de esto que es inevitable, ¿no? Entonces ir mostrando con matices desde un enfoque de centro por dónde viene la innovación. Gracias, Alexander. Vamos a aplaudirlo. Antes de pasar de Alexander a Alejandro Martínez, que como ya lo presentó Duilio, es ingeniero. Tenés una presentación, pero déjame que te pregunte sobre la consigna. ¿Quién decide el futuro? ¿Lo deciden los ingenieros como vos? ¿Lo deciden los empresarios? ¿Lo deciden los políticos? ¿Quién está accionando este aparato? Buena pregunta, ¿no? Porque se está diciendo mucho de la pelea entre la política y la tecnología, ¿no? O sea... No, creo que los ingenieros, no sé, no hay muchos ingenieros hábiles para la política. Son otras las profesiones que han liderado o lideran. Creo que los empresarios me parece que llevan la ventaja ahí. Bueno, hice una presentación con algunos puntos, 3 puntos principales para desarrollar. Los 2 primeros sobre la situación actual con algunos números de la OCDE, pero que seguramente ustedes ya han visto en algún lugar también. El dilema, que es este tema de quién es el que gobierna, ¿no?, que es el tema del panel, y mostrarles un caso muy rápidamente que estamos desarrollando en la facultad, fundamentalmente preocupados de cómo usar la IA para la enseñanza,
Tenemos un proyecto de IA para la parte administrativa, burocrática, ¿no? Que también hablábamos hace un rato. Nosotros lo vemos más fácil eso, aunque es complejo igual, pero la parte de enseñanza ciertamente es un desafío muy difícil, porque ya de por sí, olvídate la IA, encontrás en internet y en todos los medios digitales distintas versiones de lo mismo, y los que somos ingenieros o que estamos en ciencias más duras, no puede haber distintas versiones de lo mismo, digamos, las fórmulas. Puede haber formas de hacer la misma, usar la misma fórmula, que puede ser la aplicación, pero las fórmulas no hay distintas filosofías de lo mismo. Traje acá una definición de la UNESCO que está en la página. No la traje porque la considere cierta, pero dice que siempre va a haber una responsabilidad de un humano. Y lo relacionaba cuando hablaba Andrés de los municipios. Estuve hace poco con el intendente de Zárate, que implementó el primer funcionario IA. O sea que, cuando estuve con él, porque estuve firmando un convenio por otra cosa, le pregunté cómo le iba con esto, y qué era. ¿Con quién estuviste? ¿Con el intendente o con el funcionario? Con el intendente, no, con el intendente. Sí. El intendente me explicaba cómo era el tema, que deviene de una ley de la provincia de Buenos Aires, que entiendo fue aprobada para darle un marco jurídico, que hay abogados y entiendo que eso lo deben conocer mejor. Eso es la primera cosa que me llamaba la atención, pero no, sí, me dice que la inteligencia, que es el funcionario, que lo pudo nombrar como funcionario y que además resuelve cuestiones. Después hay un humano atrás que por ciertas circunstancias puede intervenir. Pero no, me quedé contrastado a esto de hasta dónde esto es válido. Seguramente eso que dice ahí es muy genérico. Léelo, Alejandro, porque vos sabés que nuestros cuerpos tapan el texto de... Bueno, ahí dice de que los sistemas inteligentes nunca van a reemplazar la responsabilidad humana, ¿no? Básicamente. Y sobre todo por el tema de la ética, ¿no? Pero bueno, ya hay funcionarios ya. Bueno, respecto a la situación actual, muy rápidamente mencionar algunos números de la OCDE que hablan del boom tecnológico que implicó, en principio, la adopción individual, que habla de 1/3 de la población en los países de la OCDE, que son los países en principio con mayor desarrollo económico. Dice que 1/3 ya la usa. La velocidad de que se implementó ChatGPT, ¿no? 100 millones en 2 meses, cuando cualquiera de las otras aplicaciones que conocemos ha llevado años. Y el tema de las empresas, que ya hay un promedio de firmas que ya un 20% habla de que ya están implementando alguna cuestión en IA, ¿no? Siguiendo con esto de la situación actual, me pareció interesante el tema de que hay una brecha corporativa. O sea, empieza a aparecer empresas que usan la IA, con lo cual van a tener los beneficios seguramente de la IA, y hay empresas que no. Entonces ya la brecha, como era la brecha digital, no es tanto de las personas, sino que empieza a ser muy fuerte por el impacto de la IA en el tema empresarial, ¿no? Bueno, también ahí habla de los presupuestos que tienen, ya se hablan de 20% de empresas usando o destinando presupuesto al tema de IA. Y dice la urgencia de democratizar, porque si teníamos la brecha digital histórica, ahora va a haber seres humanos que no van a usar o que no usan o quizás adecuadamente la IA, con lo cual esa brecha, empieza a aparecer una brecha nueva sobre el tema de la IA. Por eso también habla de la urgencia. El tema del dilema, la segunda parte de esta presentación, bueno, de vuelta, si esto va a ser algo participativo, democrático, o va a ser una cuestión concentrada y algorítmica, definida por algunos empresarios, con ingenieros seguro, porque alguno va a trabajar ahí. El motor del progreso respecto a que la IA permite hacer innovaciones y descubrimientos, ¿no? No sé si como herramienta o como coequiper, será otra discusión, pero mucho más rápido que antes. Y que lo dijo, no me acuerdo si, creo que Belis lo dijo, de que la ética queda más atrás. O sea, si, no sé, en este degradé, creo que las leyes vienen atrás de la tecnología históricamente, la ética no sé cómo acompañaba históricamente en eso, pero ahora la ética queda quizás todavía más relegada, ¿no? Un segundo slide sobre el tema del dilema.
bueno, lo dije antes, ¿no? La concentración corporativa, ¿no? Y ahí hay un tema, fíjate vos, Belis mencionó a Elon Musk, dijo algunas cosas de Elon Musk que falló, pero también dijo la que la pegó. Los que trabajamos en comunicaciones históricamente satelitales nunca hubiéramos imaginado de que hubiera habido satélites que tendrían el delay que tienen porque vuelan bajo y que esos satélites sean una constelación, una red que hoy permite que haya internet en medio del campo. El campo, hablo del campo verde, digamos, o el campo lo que sea. Digo, no sé si tomamos noción de lo que logró este tipo con eso. O sea, todo esto no funcionaría si no tuviéramos comunicaciones, ¿no? Porque hablamos mucho del software, los que son ingenieros de software se vanaglorian de eso, pero las telecomunicaciones y la electrónica son vitales para poder lograr esto, si no tenés comunicaciones. Logra eso y logra también que haya conectividad, por ejemplo, en los drones que hacen la guerra en Medio Oriente. Sí, y ese dato es muy interesante porque también creo que algo dijo Belis. Todas estas constelaciones, todo el mundo parece que en esto es muy cooperativo, nadie habla, pero ahora estamos en una guerra fría de nuevo. Entonces, así como hay satélites que dan servicio, también hay satélites que están pensados para destruir otros satélites y mecanismos antisatélites y todo un montón de cosas del espacio. Pero bueno, no me quiero detener en eso, pero sí decir de que la concentración corporativa se da no solo en el tema de la IA, sino que fíjate que ahora Elon Musk le compite a empresas de ISPs locales. Claro. Se quedó con una concentración que no existía. Antes la concentración era los pequeños proveedores contra Telecom y Telefónica. Ahora es Telefónica, Telecom, los pequeños contra los más. O sea, es un fenómeno increíble. Ese tema es increíble. Un comentario nada más, por eso los más también se pone su empresa de lanzadores de satélite porque ese es un cuello de botella. No todos los países pueden lanzar satélites. Y él tiene una máquina de 3.000, 4.000 satélites dando vuelta que cada 5 años se caen. Se tiene que estar constantemente lanzando satélites. Otro comentario entre paréntesis, la Argentina podría ser uno de esos 12 países que lanzan satélites si hubiéramos seguido con el proyecto Cóndor, claro, que era un proyecto misilístico, pero hubiera permitido, más allá del despelote que generó en ese momento político, hubiera permitido que técnicamente hoy poner cargas en el espacio. Claro, porque poner o sea, hacer una agresión a otro país o al que sea y poner un satélite en el aire tiene técnicamente similitudes, ¿no? Bueno, después, perdón, la soberanía del Estado, acá hay abogados y no, calculo que esa problemática está, ¿no? De los datos y de todas las cuestiones, y la supervisión humana, ¿no? Como también otro eje de esta cuestión de quién controla el timón. Los humanos intervienen en esto. Pasó esto, también lo comentó creo que Belis, de esto de Theanthropic y OpenAI, que uno le dijo que al Pentágono que sí, el otro que no. O sea, es como que, no sé, como que uno aceptó hacer algo que parece que está mal y el otro sí, parece que pasa igual y nadie dice nada. Bueno, y los 3 pilares de los derechos, que también no me quiero meter en las cuestiones de los abogados, pero yo ya soy más abogado que ingeniero. Sí. No, el tema de la anonimización de la cuestión, que la privacidad de los datos sin consentimiento, o la justicia algorítmica, esto que los algoritmos tengan esa imparcialidad o no tengan los sesgos que históricamente han tenido. Y por último, la explicabilidad, que me parece razonable, ¿no? Que uno diga que esto cómo está siendo hecho. Claro. Que por ahí no hay mucho de eso hoy. Inclusive en un producto, ¿no? Que uno genera, que sea como se genera, pero además cómo se hizo. Voy al caso de la facultad. En la Facultad de Ingeniería estamos hablando del tema del uso de la inteligencia artificial para la enseñanza. No lo formalizamos, así como sí formalizamos un proyecto administrativo, porque todavía estamos en ensayos. Obviamente, mientras lo formalizamos, todo el mundo lo usa, tanto los docentes como los estudiantes. Pero queremos formalizar desde la institución el uso de la IA, como pasa en los gobiernos, como pasa en otros ámbitos oficiales, digamos, ¿no? Ahí yo puse un raconto de lo que entiendo que es cómo evoluciona esto, ¿no? El prompting, el uso de RAG contextualizado, la ingeniería de eso, y por último esto del harness engineering, ¿no? Que yo lo asocio como ingeniero también digo, como un sistema de aseguramiento de calidad. O sea que vos no solo le podés preguntar a una IA que puede estar usando contenido propio de alguna manera, y ahora voy a explicar algo de eso, customizada y adaptada a tu docente, a tu profesor o a tu profesional,
sino que además, como cualquier otro sistema productivo o que genera un producto, que haya un sistema que asegure que eso está dentro de lo que esperás. Cosa que lo hacemos con otras tantas cosas, y en esto de la IA, en principio parece que confiamos en lo que se genera. Bueno, paso a la siguiente. Esto, bueno, en principio estamos hablando de usar, nosotros estamos usando en este caso Notebook LM como apoyo pedagógico. Permite que el estudiante tenga una herramienta que la puede usar en el aula o fuera de ella o en cualquier lugar, cosa que lo vemos también como una ventaja, pero lo hacemos, viste que vos en los cuadernos de Notebook LM podés ponerle una customización, una contextualización, o sea que el docente adapta ese cuaderno a su interés y hacia donde quiere volcar el tipo de respuesta que le quiere dar a un alumno. Y no en este concepto tratamos de que la inteligencia artificial nos vuelva a preguntar para que al alumno lo guíe y le siga generando la obligación de pensar, no que le dé la respuesta. Pero cargado como contenido estamos usando los libros. Cargamos los libros primero, el docente customiza esta parte como docente y siempre con la idea de que la IA repregunte al estudiante, o sea, que lo haga pensar, lo ayude como coequiper a desarrollar un pensamiento crítico. Por eso también habla de contextualizar disciplinarmente, ¿no? Y creo que, bueno, acá lo está diciendo, ¿no? El tema de una estrategia basada en preguntas, de seguir indagando, y finalmente este tema de hacer el harness, ¿no? Que significa hacer un mecanismo, tomar técnicas para asegurar la calidad de una respuesta. En este caso nosotros estamos desarrollando, si vos te fijás, Notebook LM no te permite meterte adentro como para saber, tomar estadística y saber cómo los estudiantes, cómo el sistema respondió frente a las preguntas de los estudiantes y tener data, por eso lo estamos haciendo nosotros adrede. Tener LLMs que sean como un juez de lo que el otro hizo y finalmente con todo eso ajustar nuevos algoritmos, redes neuronales que permitan realimentar el sistema. O sea, al final, ¿en qué terminamos? En una evolución de un sistema de inteligencia artificial personalizada a un docente. Y todo esto lo traje porque la pregunta esta de quién controla. Bueno, depende cómo lo uses, depende cómo bajes esa herramienta, cómo lo diseñes, cómo lo customices. O sea que estamos en ese proceso, que lleva tiempo, lleva conocimiento. Mientras tanto, los estudiantes y los docentes usan la que tienen a mano, ¿no? Pero nosotros como institución estamos probando esto, porque al final del día, probablemente en vez de tener tantos libros que están buenos, los tenemos cargados en un sistema que además lo ayuda a comprender esos libros. Muchas gracias, Alejandro. Mariana Sánchez Caparrós, ya saben, fue presentada, abogada, magíster en Derecho Administrativo y doctora en Derecho. Me gustaría retomar algo que planteó sobre el final de su exposición Andrés, que tiene que ver con el conocimiento del territorio para poder entender cómo aplicar los sistemas, los agentes de inteligencia artificial dentro de un municipio. Porque si no, como decía Andrés, es humo. Vos tenés algo interesante para compartir con relación a eso. Bueno, creo que, bueno, primero muchas gracias por la invitación a Matilde y a todo el equipo de Matilde y del gobierno de la provincia. Creo que me dieron un pie muy lindo mis compañeros de panel. Porque, 3 pies, exacto. Porque yo comparto un poco lo que planteaban los tres y el kick-off de Andrés en esto, de que si nosotros no conocemos la realidad de la organización en la que queremos innovar, y eso implica incorporar inteligencia artificial, pero muchas veces decidir que el problema se resuelve sin inteligencia artificial, de manera mucho más eficiente, más económica. Si nosotros no conocemos la organización, es muy difícil que incorporemos soluciones que en definitiva impacten en una mejora en el servicio público, ¿no? Y un poco la charla va por ese lado. Quizás a partir de algunas lecciones aprendidas que hemos tenido en el laboratorio en distintos proyectos, uno es un proyecto acá que estamos trabajando junto a Santiago del Estero, creo que podemos hacer como una bajada práctica de esto que vimos en la teoría. Yo creo que también, sin robártela,
traje un poco esta idea de lo que es la innovación sustentable, ¿no? Que es esa innovación que no parte de la tecnología, sino quizás de conocer cuál es el dolor de la organización, o los múltiples dolores, en el caso del sector público, y empezar a pensar cómo hacemos una innovación responsable de cara a responder a esos dolores con una solución que sea como una suerte de traje a medida de la organización, ¿no? La pregunta un poco creo que es, y ya lo venían diciendo, no solamente qué puede hacer la IA, ya todos sabemos hoy qué puede hacer la IA, hay mucho hype, como dicen los más jóvenes, digamos, de todo lo que puede hacer. Para mí el desafío es conocer bajo qué condiciones la inteligencia artificial puede hacer bien las cosas y en qué condiciones nosotros también no la incorporaríamos. Un poco, quizás nosotros acá vamos a traer estas lecciones aprendidas. Yo trabajo en el laboratorio con Juan Corbalán, que estuvo hace un ratito con ustedes, y me permitió Juan desde el laboratorio poder entrar en un ámbito bastante delicado cuando pensamos en incorporar inteligencia artificial, que es la violencia de género, donde uno tiene verdaderamente por delante todo el desafío de empezar a pensar cómo diseñás el traje a medida para una innovación responsable que reemplace derechos, y esa receta después, cuando vas a lugares tan difíciles, es mucho más fácil extrapolarla a situaciones que son más sencillas porque tenés menos derechos en juego o derechos, digamos, una afectación de derechos con menor riesgo, ¿no? El primer caso que nosotros trajimos para contarles es una implementación que ya está en etapa piloto en una provincia en el norte del país, y estamos trabajando junto a Santiago del Estero también para implementarlo acá. De hecho, este es un proyecto que surge de la provincia de Santiago del Estero, que tenía que ver con empezar a pensar cómo podíamos reducir la barrera de acceso a la justicia y mejorar la experiencia de usuario de las mujeres que vienen a declarar en denuncias de violencia de género. En ese marco, digamos, el cuento termina con un sistema que ya está desarrollado, que es un sistema que permite usar la inteligencia artificial para capturar el relato de la víctima de voz a texto. Uno genera una suerte de gran cantidad de datos no estructurados, que es ese relato, y después también con ayuda de inteligencia artificial, que es la pantallita que ustedes ven ahí, nosotros embebemos un formulario único de toma de denuncias que ya existía en la provincia, pero la inteligencia artificial nos ayuda a completarlo. Nos ayuda a completarlo reutilizando la declaración de la víctima, y eso a su vez descarga al operador de tener que volver a preguntar cosas que quizás la víctima ya declaró y el operador se distrajo en algún momento. Entonces también descubrimos en esto que mejorábamos la experiencia del trabajador que se dedica a esto, ¿sí? Que generalmente trabaja en un contexto de mucha complejidad, de sobrecarga de trabajo, de sobrecarga emocional por la cantidad, por el tipo de tarea que realiza, ¿no? Y adicionalmente, como un plus, incorporamos un mapa de georreferenciación. Esto que decía Andrés, cómo poder empezar. Primero nosotros pasamos del dato no estructurado, un relato de los hechos, a datos estructurados, qué tipos de violencia, con qué características. Hay datos cuantitativos y hay datos cualitativos, que eso es fabuloso para la toma de decisiones posteriores. Y además incorporamos un mapa de georreferenciación en tiempo real. Entonces uno puede ir construyendo en tiempo real el mapa del delito de violencia de género en una jurisdicción. Otro caso también en el que trabajamos es un flujo, digamos, de gestión inteligente de medidas cautelares en violencia de género, que también ya está en etapa de prueba piloto en un juzgado en la provincia de Salta. Básicamente esto es un flujo asistido por inteligencia artificial, le podemos llamar flujo agéntico si se quiere en ese genérico, que lo que hace es recibir una denuncia, la clasifica utilizando criterios de ese juzgado y ayuda a la jueza a identificar qué medida cautelar corresponde dictar en ese caso puntual. Este flujo, por ejemplo, yo me acuerdo el dato cuantitativo en términos de tiempo, te lleva de 10 tiempos de procesamiento a 2 minutos de procesamiento, incluso, digamos, con la supervisión humana, ¿no? Todo el flujo está diseñado, y la otra solución también, igual ahora voy a volver un poquito sobre eso, para trabajar en un ecosistema de soberanía tecnológica, ¿sí? O sea, con tecnología local, con instancias de supervisión humana significativa en momentos críticos de la tarea. Perdón, te hago una breve interrupción porque me acuerdo de algo que hablamos con Juan.
en causas tan sensibles como estas que estás planteando, pienso en la agencia y la autonomía. Digo, ¿cuánta autonomía tiene este agente? Nula autonomía. Tiene mucha agencia, pero tiene poca autonomía. O sea, la decisión la toma el juez, jueza que está... Exacto. Y la decisión en los puntos intermedios, que son decisiones que nunca toma el juez, como por ejemplo esa primera decisión respecto de qué medida cautelar habría que dictar, más allá después de que el juez la pueda cambiar, esa decisión también es humana. O sea, hay muchos puntos intermedios y creo que ahí está la clave, quizás lo que decía Alejandro, la clave está en el diseño de las soluciones. Por eso nosotros tenemos que ser gobernadores de nuestras soluciones tecnológicas, porque eso es lo único que nos permite diseñarlas. Si no, nosotros consumimos algo que nos viene dado. Cuando uno puede gobernar las soluciones, puede, con equipos multidisciplinarios, identificar esos momentos críticos que a veces no están en el output, están en el input y a veces están en puntos intermedios del proceso. Me lo imagino, no lo conocía el sistema, pero me lo imagino así. Me imagino un sistema que despeja toda la burocracia y que permite el abrazo humano, que haya tiempo para abrazar a la víctima. En el caso del sistema de violencias está pensado para el de toma de denuncias, está pensado desde esa mirada, que la mujer, nosotros en Argentina hago una recapitulación, tenemos una historia de denuncias cero estructuradas, es decir, cada víctima va a una comisaría de género y declara en función de cómo le toma la denuncia al policía. Y un mundo al que fueron muchas provincias de estructurar la toma de denuncias por vía de un formulario, que terminó decantando en una suerte de interrogatorio, porque en realidad la mujer va y muchas veces hay alta rotación en las comisarías, etcétera. Entonces la mujer llega y nadie le pregunta cómo está, solo le empiezan a hacer preguntas, nombre, apellido, dirección, colegio. Entonces, este tipo de diseños permiten como combinar lo mejor de los dos mundos, la posibilidad de brindar un espacio de escucha activa y a partir de ese relato estructurar el dato, que es lo que buscaba el formulario, porque cuando vos estructurás el dato te podés dar cuenta de qué información te falta y prevenís la victimización secundaria que se deriva de las múltiples citas porque falta información. Así que un poco va por... Pero la clave ahí vuelve a ser el diseño, ¿no? Claro. Y en este último caso, que lo paso medio rapidito, que estamos trabajando, también este es un asistente para trabajar en redacción de dictámenes jurídicos en una Fiscalía de Estado que trabaja con una dinámica muy parecida. Es un flujo asistido por inteligencia artificial que ayuda, digamos, a los abogados a hacer clasificación temática e ir redactando cada una de las porciones de su dictamen. Claro. Y descubrimos ahí en el diseño que como cada porción del dictamen alimenta la porción siguiente, era importante instancias de supervisión, digamos, no en el output, sino en puntos intermedios. Esto como para ir cerrando, creo que un poco la clave quizás de nuestra lección aprendida es que digamos, los buenos diseños surgen de la co-construcción con el usuario, con el dueño del negocio, ¿sí? Lo que se llama stakeholder, y la interdisciplina, o sea, la mesa multidisciplinaria en ese diseño. Alejandro, Alex, digamos, yo que vengo de otro ámbito, todos sentados en la misma mesa donde cada uno puede aportar, porque la IA tiene algo que yo todavía no lo puedo terminar de explicar, pero que la hace distinta, es el carácter sociotécnico, ¿no? Pero para explicarlo más sencillo, que la hace distinta del software tradicional. El software tradicional quedaba solo en manos de desarrolladores e ingenieros. Nosotros fuimos descubriendo que los buenos diseños, no es relato, es verdadero, digamos, tienen un mejor resultado cuando hay interdisciplina en esa mesa y un enfoque que es muy interesante, que es el del diseño centrado en las personas, ¿no? Que es el pensamiento de diseño, que es algo que le robamos a los diseñadores. Y para finalizar, creo que ahí es un poco lo que se mencionaba al principio, ¿no? Que la viabilidad de una buena innovación o una buena solución no es solamente técnica, hay que estar preparado para la IA y para eso necesitamos infraestructura, talento, gestión del cambio, que es un desafío enorme en el sector público, la gestión del cambio, y la gobernanza, ¿sí? La gobernanza del uso de la IA, pero para mí la gobernanza del diseño, porque si no estamos presos de lo que nos venden las grandes empresas, en lo que se mencionaba, y te viene la solución concentrada. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno,
Mariana, Alejandro, Alexander, Andrés, un lujo haber compartido con ustedes este rato. Ahí hay un cartel que dice tu tiempo ha terminado. Gracias, así que voy a tener que cerrar esta mesa. Les agradezco a ustedes por la atención y seguimos viéndonos esta tarde. Chao.